Digamos que tomas tres muestras de una variable aleatoria distribuida uniformemente sobre el intervalo 0,2. ¿Cuál es la probabilidad de que la mediana de estos tres números sea mayor que 1.5? Entonces, primero nos dicen que consideremos el intervalo abierto 0,2. Entonces, por aquí tenemos al número 1, por aquí al número 1.5. Muy bien, y ahora lo que queremos es tomar tres números en este intervalo de forma aleatoria. Muy bien, entonces imaginemos que por alguna razón tomamos los números 1, 1.2 y luego 1.7. Entonces hay que darse cuenta que en este caso la mediana, que es el 1.2, no es mayor que 1.5. Sin embargo, por ejemplo, si en vez de tomar estos tres números hubiésemos tomado, imaginemos al 1, luego al 1.6 y luego, por ejemplo, al 1.8, entonces, en este caso, la mediana sí es el 1.6 y 1.6 pues es mayor que 1.5. Entonces, queremos calcular justamente la probabilidad de que la mediana de estos tres números sea mayor que 1.5. Muy bien, entonces voy a borrar esto que tenemos aquí y ahora me voy a tomar los tres números X, Y y Z que vamos a tomar en ese intervalo. Ahora, nosotros queremos que la mediana de estos tres números sea mayor que 1.5. Entonces, para que esto suceda, hay que darse cuenta que una opción, entonces la primera opción que tenemos es, aquí tenemos al intervalo 0,2, aquí tenemos al 1.5. Entonces, la primera opción es que un número nos los tomemos en el intervalo. Entonces, un número en el intervalo 0, 1.5. Entonces, ahí una opción es esa, que un número esté sobre en ese intervalo y que los dos números restantes pues estén en el intervalo 1.5, en el intervalo abierto 1.5,2. Entonces, observe que si tomamos un número aquí en este intervalo y luego, por ejemplo, aquí tomamos, digamos, este de aquí, y luego tomamos dos números en este intervalo abierto, entonces con eso ya estamos asegurando que la mediana va a ser mayor que 1.5. Muy bien, otra opción para que la mediana sea mayor que 1.5 es, pues aquí tenemos al intervalo 0,2, aquí tenemos al 1 y aquí tenemos al 1.5. Otra opción es que pues los tres números nos lo tomemos, tres números nos lo tomemos en el intervalo abierto 1.5,2. Con eso también vamos a asegurar que la mediana es mayor que 1.5 y esas son las únicas dos opciones que nos aseguran que la mediana es mayor que 1.5. Muy bien, entonces hay que darse cuenta que estos dos eventos son disjuntos. Entonces la probabilidad, entonces aquí vamos a escribir la probabilidad de que la mediana sea mayor que 1.5, pues es primero la probabilidad de que un número nos los tomemos en este intervalo, en el intervalo del 0 al 1.5. Entonces, un número nos los debemos de tomar ahí, pero nosotros tenemos tres números, entonces debemos de elegir cuál de estos números va a ser el que va a estar aquí. Entonces tenemos tres, podemos elegir de tres en formas diferentes cuál número va a ir aquí. Y luego, una vez que hayamos elegido qué número va a ir aquí, pues eso va a suceder con probabilidad ¿cuánto? Pues 1.5 sobre el tamaño del intervalo, que es 2. Entonces, eso ahí ya tomamos un punto y se toma un punto ahí con esta probabilidad. Y luego los dos restantes deben de estar aquí. ¿Eso con qué probabilidad sucede? Pues sucede con probabilidad la longitud de este segmento que
más bien de ese intervalo que es 0.5 sobre la longitud del intervalo que es 2, esto al cuadrado, porque necesitamos tomar dos números ahí. Y debemos de sumar todavía esta segunda opción más la probabilidad de que los tres números nos lo tomemos en este intervalo del 1.5 al 2. Entonces ahí la probabilidad de que un número nos caiga aquí pues es la longitud de este intervalo que es 0.5 sobre 2, pero necesitamos tomar tres números ahí. Entonces nos queda 0.5 sobre 2 al cubo. Y pues bueno, esto lo vamos a escribir con fracciones. Esto va a ser 3 en 1. 3 en 1 en realidad es 3, así que ya podemos colocar aquí 3 por 1.5 sobre 2, eso es 3 cuartos. Muy bien, y luego 0.5 sobre 2, eso es un cuarto al cuadrado más un cuarto al cubo. Y haciendo las cuentas nos queda que esto es 10 sobre 64.